¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Les comento, hoy vamos a revisar algunos elementos que determinan la forma de vida en la antigua Roma. Es por eso que les voy a presentar nuestro objetivo de la clase. Nuestro objetivo va a ser conocer el entorno geográfico y la estructura de la familia en la antigua Roma. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué el entorno geográfico de la familia? Porque son dos elementos tremendamente importantes para el desarrollo de la forma de la vida en la antigua Roma. Y en la actualidad igual, ¿sí? Nuestro medio geográfico y nuestra propia familia determinan muchas cosas en cuanto a cómo vamos a vivir. Es por eso que vamos a estudiar este tema tan importante. Pues bien, avancemos. Vamos a comenzar con su entorno geográfico. Yo acá puse un mapa para que ustedes puedan ir ubicándose, ¿sí? Ya que la antigua Roma se desarrolla en el continente europeo, ¿cierto? En Europa, en la península itálica. Esta península itálica, que es la actual Italia, ¿cierto? Que tiene una forma de bota cuando uno la mira en el mapa, está rodeada por todo el mar Mediterráneo. ¿Sí? Entonces la vida de la antigua Roma se desarrolla en torno al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es tremendamente importante para la antigua Roma, ya que a través de este mar es que se desarrolla toda la forma de vida en cuanto al comercio, a la interacción con otros lugares, ¿sí? Fue tan importante que durante un periodo de la historia de la antigua Roma fue denominado el Mare Nostrum. ¿Qué quiere decir el Mare Nostrum? Si tratamos de hacer una traducción, sería como nuestro mar, debido al cariño y a la importancia que llegaba a tener este mar para ellos. ¿Sí? Aparte del territorio marítimo que acabamos de mencionar, para la antigua Roma existía un terreno muy montañoso. ¿Sí? Existían grandes cadenas montañosas, grandes cordones montañosos también, que de manera transversal creaban algunos valles, algunas mesetas, en donde se desarrollaba la vida. Y eso permitía que ellos pudieran vivir de mejor manera. Otra cosa que favoreció mucho la vida en este lugar es que existían bastantes ríos de agua dulce que permitían beber esa agua y también alimentar a los animales y las siembras que ellos tenían. ¿Sí? Muchísimos ríos. Pero hay dos ríos que son los ríos principales. El río Po, ¿sí? Que estaba en el norte de esta península, y el río Tíber, ¿sí? Sí, el río Tíber, el mismo que mencionamos en la clase anterior, en el mito de origen de la antigua Roma, ¿sí? Por eso es sumamente importante ese río para ellos también. Avanzamos. Su clima. Ellos tienen un clima que se llama clima mediterráneo, ¿sí? En honor al lugar. Y que nosotros también tenemos un clima mediterráneo. En la actualidad, nuestro territorio nacional tiene un clima mediterráneo. ¿En qué consiste el clima mediterráneo? En que tiene 4 estaciones. Es un clima de 4 estaciones en donde existe una estación seca, que sería el verano, ¿sí? Seca y calurosa. Y tenemos una estación de invierno que es bastante fría y con precipitaciones, ¿sí? Mientras que las otras 2 estaciones intermedias, o señaladas como intermedias, son estaciones que son más breves, ¿sí? Este clima propicia que tenga un desarrollo la vegetación, ya que tiene distintas variaciones. Los cultivos se veían beneficiados ya que existía agua de ríos, ¿sí? Y que teníamos una estación de lluvia, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas de las cosas que más se destacaban? El olivo, ¿sí? Y las vides. Nosotros decíamos en clases anteriores que la vid era una parte de la uva, ¿sí? Para que lo vamos recordando. Y ahora vamos a un tema bastante importante que es la familia, ¿sí? Hoy en día la familia claramente no tiene esta estructura, ¿sí? Hoy en nuestra familia está compuesta por quienes nosotros decidimos que forman nuestra familia,
Pero en la antigua Roma, la familia tenía un orden, ¿sí? Y era bastante estricto ese orden, era bastante jerarquizado también, ¿sí? Había gente dentro de la misma familia que era más importante unos que los otros. Es por eso que vamos a ver un poquitito sobre esta familia. La familia era como una institución, ¿sí? Y era la primera institución a la cual pertenecían. La familia tenía como cabeza de la familia al pater family o pater familia. El pater family o pater familia, si nosotros tratamos de hacer una traducción de este término, sería como el padre de familia. Este pater family era la persona que estaba a cargo de la familia, pero él tomaba las decisiones, no pedía la opinión del resto de los integrantes de la familia. Él tomaba todas las decisiones. Él veía qué era lo que se hacía, él tomaba los acuerdos por la familia, él era el que trabajaba, él era el que en caso de guerra los protegía, él los educaba y él decidía qué cosas iban a aprender y qué cosas no iban a aprender. ¿Sí? Entonces tenía un rol bastante importante dentro de la familia. Él se tenía que preocupar de todo lo que pasaba en el hogar. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Que era solamente una autoridad y no existía algún consejo, no existía algún acuerdo, no podía haber consensos, sino que de parte de la familia solamente existía obediencia a las decisiones que tomaba el pater family, ¿sí? Pensando que eran las mejores para ellos, aunque ellos no estuvieran de acuerdo en muchas de las decisiones que éste tomara. Los hijos no podían opinar y las mujeres tampoco, ¿sí? Mucho menos en el caso de algunas familias, porque no todas las familias contaban con esclavos, pero en el caso de las familias que tenían esclavos, el esclavo sencillamente no podía hablar cuando el pater family estaba hablando. Ahora bien, dentro de esta familia hay un rol sumamente importante, que es el rol que cumple la mujer. Pero tenemos que tener claro que estaba en una sociedad que era patriarcal, ¿sí? Machista, como lo podríamos decir nosotros. ¿Sí? Y no solamente en la familia, sino que también en la política, en la economía, en los temas militares, sumamente machista. Entonces, la mujer quedaba relegada a otro tipo de actividades, ¿sí? La mujer se preocupaba de las cosas del hogar, de cuidar a los niños cuando eran más pequeños, ¿sí? En el caso de tener una hija, de enseñarle a coser, a bordar y algunas labores del hogar. A eso se dedicaban las mujeres durante ese periodo de tiempo, ¿sí? Y aquí hay un pequeño tema que por el cual tenían que pasar la mayoría de las mujeres y que para la forma de ver quizá hoy en día nos parece muy injusto, pero ellos no lo veían de esa manera, porque estaba el matrimonio. Y el matrimonio muchas veces, o la mayoría, o quizás todas en realidad, eran por conveniencia, ¿sí? Entonces, el pater family era quien determinaba cuándo se casaban los hijos, ¿sí? Por lo general se le preparaba el matrimonio a las hijas, ¿sí? Era más fácil y era más importante que la hija se casara prontamente. Ahora bien, ¿cómo se hacía esto? Resulta que el matrimonio, una de las cosas que no permitía era que entre hermanos se pudieran casar, ¿sí? Hay que nombrarlo porque en realidad es un elemento importante. El matrimonio podía ser concretado por el padre con la otra familia, ¿cierto? Del novio, y estos podían ser cuando la mujer, en este caso ni siquiera mujer, sino que niña, cumpliera los 12 años y el varón cumpliera los 14 años, ¿sí? Desde ahí ya se podían casar. Son muy pequeños y ya podían estar casados, ¿sí? ¿Por qué se decía que por conveniencia? Bueno, resulta que cuando este niño se iba a casar con, con la hija del pater family, tenía que entregarle un anillo de compromiso y además de esto,
una serie de regalos para la familia y para los amigos. Entonces, muchas veces, el Pater Family decidía que su hija se casara, porque así él iba a tener un montón de beneficios. Por eso, terminaba estableciendo estos matrimonios, ¿sí? Si estuviéramos en la antigua Roma, a muchas de las niñas y de los niños que están viendo este video, le faltarían pocos años y ya se podrían casar. Sí, qué extraño. Actividad. Número 1. ¿Quiénes componen tu familia? ¿Sí? ¿Quiénes son los integrantes o a quienes podríamos anotar como personas de tu familia? Las que usted decida. Número 2. ¿Qué opinas sobre el hecho de acordar los matrimonios por conveniencia? ¿Qué opina usted respecto de eso que pasaba en la antigua Roma? ¿Sí? Ahí me interesa que usted coloque su opinión referente a este hecho que sucedía en la antigua Roma. ¿Sí? Ahora bien, una vez que hemos terminado nuestra actividad y hemos desarrollado la clase, pueden guardar todos sus materiales, lavar sus manos y tomar un merecido descanso. Muchachos, que estén muy bien y nos vemos mañana en la próxima clase.